Así que estamos en esta serie de prospectos de la herencia. Y esa temporada en la que estamos viviendo, de donde esta palabra herencia es bien grande en nuestras vidas. Y con el pastor Tori y yo estamos orando por todo lo que Dios tiene para nosotros en el futuro y pues para todos nosotros. Y eso incluye el pastor Ryan y April. Pero Dios es Dios es Dios y Él tiene algo especial para cada uno de nosotros, para que alcancemos algo, para ser usados por Él. Y se necesita fe, se necesita esperanza, confianza en su habilidad. Porque claro, podemos hacer cosas por nosotros mismos, con nuestro propio poder. Nuestros, y nuestros pies nos pueden llevar a cierta distancia, pero necesitamos a Él para seguir, caminar hacia adelante en esta vida con poder y autoridad y con su sabiduría. Así como está, por lo que estamos orando ahorita por el Pastor Ryan. Y esas cosas que necesitamos, no solamente para pasarla, sino para hacer cosas grandiosas, las cosas que Dios nos ha llamado a hacer. Tenemos que entender cuál es nuestra herencia y tenemos que entender lo que necesitamos y lo que necesitamos hacer en esta vida para ser usados verdaderamente y llamados por Dios. Así que hoy voy a hablar acerca de nuestra capacidad. Y mira, Dios no tiene límites, ¿verdad que sí? Lo sabemos. Y todo lo que la Biblia dice, eso nos anima en nuestra fe y todas esas cosas, pero hay muchas veces donde nosotros mismos ponemos límites a lo que hace Dios. Y eso es lo que voy a hablar en estas historias en la Biblia. Pero yo creo que Dios está hablando a nosotros, a su pueblo, y no solamente a esta iglesia, sino a, a la iglesia en todo el mundo, que tenemos que expander nuestra capacidad, tenemos que expander la habilidad que nosotros tenemos para tomar y recibir lo que Dios tiene para nosotros, porque Él no tiene límites, pero nosotros podemos ponerle límites a Él. Él dice, no, lo hagas, yo quiero hacer una obra grandiosa, he hecho obras grandiosas en el pasado y voy a hacer más grandes en el futuro, pero yo quiero que mi pueblo pueda resistir y llevar a cabo esta grandeza que yo tengo para mi iglesia. Los necesito. Necesito que tengan una capacidad, no solamente poquita, sino una gran capacidad para mi espíritu, para el mover de Dios, que Él quiere traer a esta temporada nueva. Por eso les digo, hagan sus límites más grandes, su capacidad. Y vamos a comenzar con 1 Pedro 1, empezando en el versículo 4. Dice así, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmersible, reservada en los cielos para vosotros. Me encanta eso. Así que hay una herencia incorruptible. Está más allá de la contaminación. No se desvanece, no es insuficiente, no está encerrada o atada a ninguna capacidad. Y, y es lo que nosotros buscamos para las cosas que Dios tiene, Dios para nosotros. La herencia está con Él para siempre, después de esta vida, para la grandeza de pasar tiempo diariamente con Él, cara a cara, en el cielo. Es una herencia increíble, pero eso sigue adelante diciendo, dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y el versículo 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Así que podemos alegrarnos. Oh, mira, tenemos esta gran bendición de Dios, esta herencia que recibimos cuando conocemos a Dios y tenemos esta cosa tan maravillosa, pero no nos gusta ver esa parte de vivir esta vida o por un poco de tiempo, de que hay dificultades, va a haber batallas. Y lo que quiero hablar hoy es de que estas cosas
que vivimos. Yo pienso que si nosotros nunca tuviéramos que batallar con nada que nos trae presión o que nos lastima o que crea que nos tomemos pasos para atrás y pensemos acerca de qué capacidad tenemos nosotros, cómo vamos a saber, cómo sabríamos qué tan poderoso es Dios si no hubiera nada en nuestra vida que nos hiciera o que nos haga confiar en Él, que nos haga tener fe en quién es Dios. Así que esta escritura está diciendo, hay un gozo maravilloso, dice, pero va a ser afligido en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que tu fe sea genuina. Esa es la prueba. Dice, para que se sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Está diciendo, estas pruebas que estás viviendo van a ser pasadas por fuego. ¿Han visto esos shows? Yo los veo, a veces son aburridos, pero son intrigantes, traen intriga cuando ves cómo el oro lo hacen, funden y se ve esta lava de puro oro y tú puedes ver las impurezas se salen a la superficie y este oro tiene que pasar este proceso para poder ser purificado, para que se convierta en lo que debe de ser, sin que las impurezas estén dentro de él. Y eso es lo que está hablando. Dice que estas pruebas que estamos viviendo en esta vida es como pasándonos por ese fuego, esa presión, esas cosas, estas cosas malas de tu vida. Dices, oh, mi vida es horrible. Oh, Dios está haciendo una cosa maravillosa en mi vida, purificándome, limpiándome, haciéndome todo lo que Él quiere que yo sea. No de que necesariamente Él crea el problema, pero Él puede crear la purificación y crea esa fuerza en mí a través de la prueba. Él puede llevarnos a situación donde vamos a salir de esa prueba más fuertes de lo que éramos antes. Porque si no hubiéramos vivido eso, ¿cómo, cómo seríamos purificados? ¿Cómo seríamos reforzados? ¿Cómo sabríamos que Dios está de mi lado y que Él es verdadero y que Él es un buen Dios y Él tiene cosas maravillosas para ti? ¿Cómo lo sabríamos? Así que en Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, mediten en esta escritura. Mi papá predicó acerca de esta escritura hace tiempo atrás, ya no me acuerdo, pero que él predicó por tanto tiempo, él ya está viejito. Él no está aquí, puedo hablarlo, puedo decir lo que quiera de mi papá. Pero él dijo estas palabras, que la esperanza es la capacidad para nuestra fe, o el contenedor de nuestra fe. ¿De qué es esperanza? ¿Qué significa la esperanza? Y hoy en día la esperanza significa algo diferente de lo que significaba antes. Pero la definición antigua es el confiar, el creer de que algo va a suceder. Así que la esperanza es la confianza en creer de que Dios se va a mover en nuestras vidas. ¿Verdad que sí? Así que nuestra fe se basa en la confianza que tenemos en que Dios se va a mover. Es el contenedor en el cual nosotros ponemos nuestra fe. Así que mi pregunta es, ¿qué tan grande contenedor tienes tú? ¿Cuánta capacidad tienes tú para tu fe? ¿Cuánto confiamos nosotros en Dios?
Porque Él no tiene límites. Los únicos límites son los que nosotros ponemos en Él. Así que nosotros pensamos en una situación o algo que está sucediendo en nuestra vida y estas pruebas, esta presión o esta enfermedad o cosas diferentes en las que yo pienso y digo, Dios, tú no tienes límites, tú no tienes falta de habilidad o no falta de fuerza, no hay nada. Nada te hace falta a ti, Señor. Pero lo único es de que si yo puedo resistir o cargar lo que tú tienes para mí, si yo puedo recibir las cosas que Él quiere darnos o hacer en nuestras vidas, y yo pienso en eso, hay muchas historias acerca de eso. Y pienso en algunas muchas veces, pero estoy pensando en Segunda Reyes, la mujer donde su esposo murió y ella ya no tenía dinero. El esposo murió y la dejó en deudas, así que llega al punto donde ella está clamando al profeta. Segunda Reyes 4:4 dice, entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Pero primeramente dice, hey, es el uno, comienza en el uno. Eran estos profetas de dijeron, queremos estudiar y queremos aprender y, y servir lo que Dios está haciendo. Así que este hombre conocía a Dios, él estaba buscando el corazón de Dios, estaba siguiendo a los profetas, pero había un problema de que en esos días había tantos problemas y Jezabel estaba matando a todos los profetas y ella estaba poniendo la presión en los profetas. Toda la región estaba en turmoil, había mucha estrés. Así que ese profeta murió y su esposa y dos hijos se quedan sin nada. Así que ella clama. Ella clamó a Eliseo y le dijo, ¿qué haré yo? Declárame. Oh, perdón. Es una mujer. Dice, tu siervo y marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos para siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué haré? ¿Qué te haré yo? Y mientras yo leo esto, yo pienso en, ¿qué, qué tengo que, qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué estás pensando? Yo no pienso que Eliseo estaba pensando en eso, sino que él estaba probando su pregunta. Cuando ella vino, ok, ¿qué te haré yo? ¿Tú quieres que yo te dé dinero? ¿O vienes a mí o estás viniendo a Dios? ¿O solamente estás buscando para una ayudadita o estás buscando que Dios se mueva en tu vida? Y Él no te da tiempo. Bueno, la Biblia, la Escritura no da tiempo. Y yo estoy seguro que Dios, Él entendió que dijo Dios, ella viene a mí. Dice, declárame, ¿qué tienes en casa? Me encanta eso. ¿Cuántas veces llegamos a esta situación, a estas vidas? Es una batalla, es una prueba. Y alguien más tiene que tener algo para ayudarme a mí. Alguien deme algo. Yo seguro que alguien tiene más de lo que yo tengo y voy a ir a pedirles a ellos. Pero esa es la cosa, Dios quiere. No. ¿Qué tienes tú? Y hay tantas historias en la Biblia así, donde lo mismo sucede. Mira, puedes ver a Moisés y Dios dice, ¿qué es lo que tienes? Pues yo nada más tengo un palo, una piedra. Ok, úsalo. Avienta al piso y se va a ver una piedra, perdón, una culebra. Pero dice, ¿qué tienes en tu mano? Y él no le dije, ve y busca a ver qué tiene alguien más. Él dice, usa lo que tienes en tu mano y yo lo voy a bendecir. Yo voy a traer el milagro. Yo voy a darte lo que necesitas. Tú tienes lo que tienes. Tú tienes lo que es tuyo en tu mano. Pero mira, aprende que yo puedo usarle. ¿Cuál es tu capacidad para ver los milagros de Dios sucediendo en tu vida? Así que él dice que tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Yo estoy pensando en ese momento donde
Yo solamente tengo una vasija de aceite. O solamente una vasija de aceite. O tienes una vasija de aceite. Tú tienes algo para que Dios use. ¿Cuántas ocasiones en nuestra vida ni siquiera tengo, Dios, no tengo nada? ¿Qué vas a hacer con mi vida? ¿O qué voy a hacer con mi vida? Estoy batallando aquí y no vemos. Inclusive si es solamente una cosa pequeñita, no importa. Porque en los ojos de Dios no es solamente una cosa pequeña, es algo que Él puede usar. Es algo que que Él puede traer su poder y autoridad a eso para sostenernos o para traer un milagro. No solamente para sostener, sino para traer bendiciones y todo lo que ni siquiera te has imaginado en la vida. Ella dice, solamente en una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Dice, vasijas vacías. No pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando estés llena, ponla aparte. Así que ve y recoge todas las vasijas que puedas. Y le dice, no solamente unas pocas, junta todas las que puedas. No solamente vayas y consigas 4 o 5. Ve, ve y recoge vasijas para que Dios las use. Y la cosa interesante en esta historia, y en muchas historias de la Biblia, lo que yo veo es que Dios siempre se mueve de acuerdo a la capacidad de la fe de la persona. O cuánto ella confió de que Dios iba a mover. Ahora ella fue y ella recogió muchas vasijas, muchas cosas. Eran vasijas y platos, jarrones, y ella fue y lo recogió todos. Los trajo a su casa y cerró la puerta. Y Dios llenó esas vasijas. Pero ¿qué si ella hubiera juntado más? ¿Qué si ella no se hubiera tenido y hubiera conseguido más, más, más y más? ¿Cuánto más bendición Dios le hubiera dado a ella? Tenemos que tener una fe así. Esta mujer tuvo fe. Ella fue, mira, ella tenía vasijas. Ella ni siquiera le preguntó o discutió. Cuando él dijo, ve, agarra esas vasijas. Mira, tú tienes una vasija de aceite. Ve y consigue más vasijas vacías. Yo voy a admitir. Yo me puedo haber sentado ahí y decir, muy bien. Pero solamente tengo un tantito aceite. ¿Qué voy a hacer con todas estas vasijas vacías? Pero ella fue y las juntó. Sí. ¿Y qué le dice? Y enciérrate en tu casa y empieza a llenar esas vasijas. Versículo 5 dice, y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas. Y ella echaba el aceite. Mira, cuando estás teniendo un problema, una prueba en tu vida, una batalla, a lo mejor es alguien que viene a cobrarte la deuda. Y ella tenía a sus hijos ahí. Y los deudores iban a venir y iban a quitar a sus hijos a ella. A lo mejor no es un acreedor, a lo mejor es esta cosa en tu vida que parece que te está desbaratando por dentro. Enfermedad, ansiedad, todas estas cosas tan diferentes, pero Dios dice, mira, puedes confiar en mi integridad y en mi poder y en quien yo soy para que multiplique lo que tú tienes, para que yo me mueva en tu vida, para que no solamente tengas esta vasija de aceite, sino yo puedo hacer el milagro, pero ¿cuánto confías tú en mí? ¿Cuánto tú crees que yo puedo hacer? Santiago 1:22.
Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es como este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mira, yo no quiero que se olviden quiénes son ustedes, porque mira lo que dice aquí. Si solamente escuchas la palabra y dices, pero no la aplico en mi vida y no estoy viviéndola, sí, Dios puede hacer todo, pero luego me doy la vuelta a una situación y de repente yo digo, Dios, ¿en dónde estás? No te has movido en mi vida y tú nunca haces nada para mí. No confiamos en Él, no entramos a las situaciones con fe, caminando hacia adelante, sabiendo que Él nos va a cuidar, pero solamente escuchamos la palabra de Dios, pero no hacemos nada. Es como el hombre que se ve en el espejo y se le olvida cómo se ve cuando se aleja. Y yo pienso en esto, es como, esta es la palabra de Dios. Puedo escucharla, cuando alguien la lee, puedo leerla por yo mismo. Pero si cuando me la cierro, se me olvida lo que dice y no hago lo que dice, si no pongo acción a las cosas que me está diciendo, es como si me olvido quién soy yo. Yo no quiero que olvidemos quién somos nosotros. Somos hijos de Dios. Somos hijos del Rey. Somos herederos. Vimos la escritura, somos herederos del reino. Jesucristo murió por nuestros pecados y no solamente para que vivamos una vida más o menos, no, sino que vivamos en la plenitud de quién es Él. Así que si yo tomo la escritura y digo, oh, me dice de que Dios está conmigo, no es contra mí. Me dice que yo soy fuerte en Él y su espíritu está en mí, listo para moverse en mi vida. Y yo volteo y digo, no, no me acuerdo nada de eso, no. Y no hago lo que dice la palabra de Dios y se me olvida quién de verdad soy yo. Se me olvida de que soy un hijo de Dios. Se me olvida de que soy fuerte y que soy más que vencedor. De que yo puedo, todo lo puedo en Jesucristo, quien me da la fuerza. Dice aquí, no seas como ese hombre que se ve en el espejo y se le olvida cómo se ve cuando se aleja. Sí, cuando cierras la Biblia, sé un hacedor, toma acción, ten fe, confía en la integridad de quien es Dios. ¿Cuál es tu capacidad? Porque Dios no tiene límites. Segunda de Reyes 6, el versículo 6, dice, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un negocillo, tráeme unas otras vasijas. ¿Cuántas eran? No sabíamos, a lo mejor ella contó 100, muchos. A lo mejor tenía una vasija y, y ella solamente tenía una vasija pequeñita y tuvo que llenar todas las demás con eso. Ella tuvo fe. Así que aquí están los hijos. Y ella está parada ahí. Ella está sosteniendo la vasija y la está vaciando. Y una se llena. Y uno de los hijos se la lleva. Y el otro hijo ya tiene otra. Y ella dice, dame otra vasija. Y ella está llenando, llenando. Y ella dice, tráeme otra vasija. Y están llenando. Y el hijo dice, ya se acabaron las vasijas. Ya llenamos todas las vasijas que juntamos. Y ahora ya se acabaron. Y miren lo que la escritura dice. No hay más vasijas, le dijo el hijo. Entonces cesó el aceite. El aceite no se detuvo porque Dios no tenía más aceite. El aceite no dejó de salir porque Dios es un milagro a medias o porque Dios no tenía suficiente aceite. No, se acabó porque ella ya no tenía más vasijas para llenar el aceite. ¿Han pensado en eso? Piensen conmigo. Si ella hubiera ido, o a lo mejor ella tenía miedo,
porque el deudor iba a venir a llevarse a sus hijos. Así que ella se apuró y fue a las casas que la rodeaban, a lo mejor un puñado de vecinos, y recogió estas 150 vasijas. Tengo que regresarme a la casa porque va a venir el deudor. Pero vamos a dejar el temor que detenga nuestra capacidad para las cosas de Dios. Porque yo sé que el profeta le dijo, no solamente recoge unas cuantas, recoge todas las que puedas. ¿Qué si yo hubiera ido a toda la ciudad? O no se hubiera detenido. Cuando ella se... ¿Qué tal si ella... ahora, la Biblia no dice cuántas recogió, pero ¿qué si ella no hubiera recogido 50 o 100? ¿Qué tal si ella hubiera recogido 1000 o 2000 o 3000 vasijas? ¿Qué si hubiera tenido la capacidad para Dios, no solamente para multiplicarlas 100 veces, sino que lo hubiera multiplicado 1000 o 3000 ocasiones? Porque Dios no tiene límites. El único límite que tiene es la capacidad que tenemos nosotros para ser usados por Él. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Mira lo que hizo Dios aquí. Sus deudas fueron pagadas y tuvo suficiente para vivir todo el resto de la vida. Ese fue Dios moviéndose en la vida de ella y protegiéndola a ella. Pero en lugar de solamente dejar que sus deudas fueran pagadas, en lugar de tener dinero de sobra, ¿qué si ella hubiera tenido más? ¿Qué si la capacidad de ella de confiar en Dios y de creer de que Dios iba a mover fuera más grande de lo que ella, de las vasijas que ella recogió? ¿Qué si hubiera recogido más? No solamente que ella tenía dinero para vivir el resto de su vida, sino que si ella hubiera sido la mujer más rica en toda la tierra, de que ella hubiera tenido más aceite de lo que ella hubiera podido entender, porque eso pudo haber sucedido. Eso pudo haber sucedido. Ella pudo haber tenido más vasijas, pues llenado más vasijas si las hubiera tenido. Pero la escritura dice de que cuando se le acabaron las vasijas, el aceite cesó. No dice que el aceite cesó antes de que se hubieran llenado las vasijas. Mira, le estoy leyendo la escritura aquí. Ahora piensen acerca de, mira, ¿qué acerca de las ocasiones cuando Jesús estaba ministrando a las personas? Ellos tenían hambre, todos tenemos hambre. Mira, yo tengo hambre, ya es hora de lonche. Pero vamos a tener que esperar un poquito más. Pero que esas ocasiones cuando las personas tienen hambre, que dice, ¿qué tienes? Otra vez, ¿qué tienes? ¿Qué tienes contigo? ¿Qué tenemos aquí? Ay, Jesús, solamente unos panecitos y un pez. Una vez eran 5 panes, otra vez eran 7 panes. Y miles de personas. 5 panes, 7 panes y unos pececitos. Y Jesucristo los bendijo y oró por ellos. Y me encanta que en esas historias que Él le dio la comida a los discípulos, y el milagro de multiplicación sucedió en las manos de ellos. Lo que Dios usó para multiplicar estuvo en lo que ellos necesitaban, estaba con ellos, y Dios lo multiplicó. Y si miras toda la historia, y al final sobraron canastas, sobraron. Y me encanta, yo no sé ustedes, pero yo pienso que si hubieran seguido, no se hubieran detenido en partir el pan. Sí tenemos 7 canastas, ya tenemos más que suficiente, pero ¿qué si no se hubieran detenido? Porque yo creo de que Dios se hubiera siguiendo moviendo y haciendo el milagro mientras ellos seguían con la capacidad para entender lo que Dios estaba haciendo. Si ellos estuvieran teniendo más fe? ¿Y qué tal si ya alimentamos a todos aquí? Pero ¿por qué no vamos y alimentamos a todos en la ciudad o en el campo?
¿Por qué no vamos, o en el país, por qué no seguimos partiendo el pan y seguimos dando peces? Y claro que sí, quedaron muchas canastas, pero ¿por qué no seguimos alimentando a cada persona con este milagro que Dios ha hecho? ¿Qué si tuviéramos no solamente una capacidad limitada para que Dios se mueva en nosotros, sino que lo dejamos que Él se mueva libremente y que nuestra capacidad, nuestros límites, nuestros co- límites se estrechen tanto que no va a detener lo que Dios está haciendo? Wow, eso es lo que yo quiero ver en nuestras vidas, en nuestros días. Porque no vemos una cosa de que Dios sucede y luego se detiene. No vemos a Dios moverse y Él se mueve un poquito. Yo no sé ustedes, pero no levanten la mano, pero ¿cuántos de ustedes pueden ver eso en su vida? Ven, Dios, muévete, haz esta cosa en nuestra vida. Trae esta sanidad, esta restauración, esta cosa. Y Dios se mueve y Él empieza a obrar. Y, y luego no, eso estuvo bien, pero Dios, no, se terminó, no fue completo lo que hiciste. ¿Y tú qué piensas? Dios, ¿por qué no terminaste el resto? Y sabes que yo creo que dice Dios, ¿y por qué no tuviste tu fe para creer en la terminación? ¿Por qué no tuviste la capacidad? ¿Por qué no te preparaste? Tienes para que yo me mueva en la plenitud de lo que me quiero mover. Porque Él no tiene límites. Los únicos límites que Él tiene es lo que nosotros ponemos en Él. Tantas ocasiones nosotros detenemos el mover o las bendiciones de Dios porque tenemos una capacidad limitada para creer o confiar en lo que Dios está haciendo. Y me encanta esto cuando le dice a esta mujer de que el profeta le dice, ve y cierra la puerta. Ah, ah, y siéntate con tus hijos. ¿Sabes qué es lo que tiene que ver esto? Una de las razones que yo pienso es para que ella no le hubiera gritado a las personas que estaban fuera. Dios está moviendo. Préstame más vasijas. Para no, eso le hubiera gritado ella a los vecinos. Eso pienso. Pero Dios dice, yo no voy a dejar que tú esperes hasta que yo me estoy moviendo. A que veas a ver si vas a hacer, si voy a hacer algo en tu vida. Para que tu fe crezca, no. Tú tienes que tener la esperanza o la capacidad de confiar en mí. De que voy a hacerlo y voy a terminar lo que yo estoy haciendo. Antes de que comience. Antes de que yo me comience a mover. Tú tienes esa confianza, esa fe de que yo voy a terminarla. O tú solamente tienes fe de que a lo mejor voy a hacer un poquito. O sea, no te pongas en medio y estorbes a la fe. Porque cuando se acaban tus vasijas, entonces detienes mi mover. Porque es cuando el aceite de eso. Yo me acuerdo de Abraham cuando él está hablando acerca de Sodoma. Y le dice, ¿y qué tal si es esta cantidad de personas? ¿No los vas a destruir? Y Dios dice, sí, bueno, ¿qué tal si? Y dice, bueno, ¿qué tal si hay, bueno, menos personas? Pero muy bien. ¿Y qué tal? Y de Abraham no se hubiera detenido. De hecho, ¿qué si solamente hay una persona? Una persona que es justa en esa ciudad. ¿La vas a destruir? Yo creo que a lo mejor Dios hubiera dicho, sí, probablemente no lo voy a destruir. Pero Abraham no se fue así de lejos. Él tuvo una fe limitada, y una fe limitada, lo que yo creo, de Dios y lo que Él iba a hacer. Así que Él no siguió más adelante. Yo no quiero que nosotros solamente confiemos a Dios hasta cierto punto. Yo no quiero que nosotros solamente tengamos una capacidad limitada para que Dios se mueva o para que Dios haga algo en nuestras vidas. Yo quiero que Dios tenga todas las vasijas que Él necesita para llenar. Yo quiero que
Decir, hey, me encanta que Él diga, hey, me encanta que tú no me encierras, que tú no solamente confías en mí un poquito, tú ya fuiste y recogiste todas las vasijas en todo el mundo. Y es, bueno, a lo mejor ya pudo haberlo hecho, pero piensen en eso, pensemos en eso, en nuestras vidas. ¿Cuántas vasijas vamos a recoger? ¿Cuánto más vamos a dejarnos o alargar nosotros mismos para creer que Dios se va a mover? Porque lo único que está deteniendo el mover de Dios de una manera más grande es nuestra fe de que Él puede, de que lo puede hacer. Amén, pongámonos de pie.